10:15 en la República Argentina y nos metemos, como decíamos, en el primero de los temas, una continuidad, como para darle un poquito de continuidad a la cuestión electoral, dado que la semana, desde hace un par de semanas, que no sabemos que... Hace 2 semanas, sí. No sabemos qué está pasando o qué va a pasar con el resultado electoral de las elecciones en Honduras. La semana pasada lo charlábamos, un proceso... por lo menos a priori y por lo que han denunciado desde el oficialismo inclusive, viciado de irregularidades. De hecho, hace algunos días nada más, jueves, viernes, Gerardo Torres Zelaya, el vicecanciller de Honduras, apoyó una de las tesis o una de las teorías de uno de los consejeros electorales de Marlon Ochoa y puso un ejemplo en esto como para poner en cuestión de lo que se está hablando. Al igual que como sucede aquí en la República Argentina, es voto en papel, lo que tienen allá no es voto electrónico, y ponían algunos ejemplos como uno de una circunscripción en el departamento de Lloro, donde, por ejemplo, denunciaban que el Partido Nacional de Honduras, uno de los dos partidos conservadores que está disputando, entre comillas, el primer lugar, había recibido 635 sufragios, cuando en la papeleta, o sea, en el papel de las actas, había 111 votos. Este es un caso, no, estas son algunas de las denuncias que vienen diciendo, pero imagínense que si en un caso multiplican casi por 6 la cantidad de electores definitivos, y acá lo que están planteando es como que ese partido, solamente ese partido, había sacado 635 votos cuando en la mesa había un total de 111. Habrá que ver. De hecho, una de las cosas que estaba planteando Torres Zelaya es que lo que demuestra, o este tipo de casos, lo que están dando cuenta es que es una de las elecciones más manipuladas, incluso más que las de elecciones previas como la de 2013 o la de 2017, que recordemos habían sido muy cuestionadas en aquel entonces. De hecho, Nasrallah había sido uno de los que había estado denunciando esas irregularidades en elecciones previas. Sí, aparte recordemos que el candidato del Partido Nacional, que justamente es quien está siendo denunciado por manipulación de votos y demás, es nada más ni nada menos que el candidato de Donald Trump en Honduras, que es Nasri Asfura, también conocido como Tito, y que incluso también un poco Xiomara Castro hablaba, que lo habíamos mencionado la otra vez, como horas antes de las elecciones, Trump, así como sucedió también acá en Argentina, antes de las legislativas, básicamente dio un mensaje a la población hondureña de que para seguir progresando y para sacar al narcocomunismo de su país y que no se conviertan en Venezuela, tenían que votar a Tito, su amigo Tito, Nasri Asfura, que fue quien sacó el 40% de los votos en estas elecciones, saliendo como, encabezando justamente los resultados de las elecciones, seguido por Salvador Nasrallah, con una diferencia igual muy mínima de porcentajes, de un 40,52 a un 39,48% de diferencia con el siguiente. Así que también es un resultado que tampoco da como para autoproclamarse ganador de las elecciones presidenciales. Y recordemos que en el transcurso de esta semana fue amnistiado por el presidente Donald Trump, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que estaba preso por narcotráfico, no estaba preso por otra cosa. Sí. Digamos, y fíjense ahí la contradicción entre lo que dice muchas veces Donald Trump, estar tratando de combatir en el Caribe, y lo que efectivamente termina sucediendo. De hecho, Orlando Hernández hizo declaraciones a distintos medios de comunicación en el transcurso de esta semana, apoyando públicamente al presidente de los Estados Unidos, sí, y apoyando públicamente al candidato Asfura, que bueno, ahí se alinean los planetas, y cuando uno empieza a ver o ve las denuncias que se vienen haciendo desde Venezuela, desde Colombia y desde muchos otros países, que no tiene que ver con una cuestión del combate al narcotráfico, lo que está pasando en el Caribe, y después se ven este tipo de acciones, empiezan como a quedar más en claro que hay otras cosas que están detrás de la agresión a Colombia, a Venezuela
y a los países del Caribe. Sí, y una cosita a mencionar por ahí que podría ser, no sé, una salida no necesariamente favorable, pero Xiomara Castro había dicho que iba a presentar una denuncia de este golpe electoral en Naciones Unidas, en la Unión Europea, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y en la Organización de Estados Americanos, que es la OEA, donde además, como observadores de las elecciones, estuvo la Unión Europea, la que básicamente dijo que aceptaran los resultados que habían sido escrutados 3 días, si no me equivoco, después de las elecciones fueron que se dieron a conocer los que daban como ganador a Nasria Fura, por lo que obviamente Xiomara Castro, con la manipulación que tuvo estas elecciones, no está de acuerdo a aceptar. En definitiva, también hay una cuestión, y esto lo vimos cuando fue el proceso electoral venezolano, el último, más allá de las denuncias que se puedan hacer en instancias internacionales, lo que termina definiendo en realidad en la práctica las elecciones de un país no es lo que diga un organismo internacional, sino es lo que reconoce el propio sistema electoral hondureño, en este caso, así como pasó con el propio sistema electoral venezolano en su momento, más allá de que después mediáticamente o discursivamente se pueda construir la idea de que hubo fraude o de que fueron elecciones limpias o lo que fuere, pero quien termina definiendo en todo ese proceso generalmente es la justicia electoral del país. Entonces habrá que ver también qué dice la justicia electoral del país y si por alguna razón no cuaja o no tiene lugar la denuncia que hace Xiomara Castro, y ahí lo que se va a tener que dirimir es qué es lo que defina o qué es lo que decida el proceso judicial o el proceso electoral. Pero bueno, es medio como que cada país tiene su proceso electoral y es el que define como última instancia. A no ser que en la Constitución diga otra cosa y ya seas una colonia. Pero bueno, le damos la bienvenida también a Claudia Vega. Bueno, hola, así buen me he día. equivocado porque la veo que está ahí un poco tarde, porque no me gusta llegar tarde, pero problemas. Siempre los colectivos han sido un karma para este programa. Y a fin de año creo que es peor todavía, y con este calor no, Sí, con el destruida, calor, fue el peor día de mi vida. Nada, me acordaba de esto de los 10.000 votos que aparecieron al inicio, ¿se acuerdan? En el tema de Honduras. Al final, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Alguien aclaró eso? Porque siento que cada vez ocurren más cosas turbias y no hay ninguna respuesta, ¿no? Uh-huh. Sí, es que terminan siendo como una cuestión circular de denuncias, y denuncias y denuncias y denuncias y denuncias, y ya llega un punto en el que es muy difícil efectivamente entender qué es lo que pasó. Ahí es creer o reventar, o le crees a uno, o le crees a otra, o le crees al que dice la otra cosa, o crees en lo que dice el sistema electoral, o respetás lo que dice el sistema electoral. Y aparte, que es polémico hacer, o sea, institucionalmente lo tenés que hacer porque es lo que rige. Lo que pasa que si sabés que te están robando en la cara, no vas a querer aceptarlo. Ajá. Y la participación de los organismos internacionales últimamente no ha sido muy relevante. No me da confianza pensar que Xiomara va a denunciar porque no siento que va a suceder absolutamente nada. No, y que aparte le van a terminar diciendo lo mismo que le dijo la Unión Europea, que estuvo observadora, o sea, aceptar los resultados que salieron 72 horas después, cosa que son los resultados que están manipulados. Y ahí, bueno, qué sé yo, ahí está la cuestión de cuánto control tenés como Estado sobre el proceso electoral. A veces podés hacer cambios que garanticen que funcione de manera adecuada. No digo que vos puedas torcer la voluntad hacia tu favor, sino que efectivamente controlen que funcione correctamente. Y después la cuestión de los veedores internacionales. Sí. Es más o menos como los que trae uno van a venir a ver lo que más o menos está pasando, los que traigan de otro lado van a venir, otro partido va a traer otros, y ahí la cuestión es que la síntesis entre todas las partes es lo que termina habitualmente siendo como, bueno, hay un acuerdo de que fueron transparentes, de que no hubo irregularidades, qué sé yo. Ahora, que la Unión Europea por sí sola diga, reconozcan lo que dice
¿cómo es que se llamaba? ¿El escrutinio? Sí, pero el previsional. Ah. Recién ahora están arrancando con el escrutinio Final. final de contar todos los votos. Como pasa acá a veces cuando se hacen los recuentos de votos o en el Teatro Argentino o en el Correo Argentino en su momento. Que ese es en definitiva el resultado que vale. Porque es el fin. Donde Sí, se es cuentan el fino, los sí. papel por papel. Y ahí ves las irregularidades que hubo, las que no, las denuncias que hay que tener en cuenta y demás. Dicho esto, habrá que ver cómo sigue el proceso en Honduras. Lo cierto es que mañana puede que tengamos nuevamente a un personaje de derecha o conservador como electo presidente de un país vecino. Sí. En este caso Chile. Chile. Que además también, o sea, hablábamos por ahí en Honduras como la mano, la manipulación que tuvo Trump, y digo, en Chile también es como, obviamente está muy presente, y no solo eso, sino que hay un punto que me parecía interesante en el debate de las elecciones, en el debate público por ahí, que uno era obviamente el problema migratorio, sobre todo en la frontera de Chile y Perú, pero también había un tema que lo trajo a colación Janet Jara, que me parecía muy importante, que era, aparte, la estatización del litio, que era lo que habíamos hablado la otra vez, que era lo que pujaba muy fuerte, como sucede con la estatización del cobre en Chile, que lo hacen con Codelco. Pedía también la estatización del litio y obviamente Kast, que es el candidato de derecha que las encuestas dan como ganador para el día de mañana, es profundamente, obviamente, anti-estatización de los bienes comunes y sobre todo también porque no cree en el calentamiento global y en todas las consecuencias que trae la explotación de las empresas privadas. Uh-huh. Pero nada, es un punto importante también y sobre todo en lo que vamos a ver después del plan de seguridad nuevo que tiene Estados Unidos, cómo estas piezas, digamos, de ir teniendo candidatos de derecha en países con bienes comunes estratégicos, termina siendo parte de su nuevo plan nacional. Bueno, a ver, lo vamos a abordar más en profundidad en las distintas entrevistas que tenemos, pero hay una suerte de reconfiguración en cuanto a las cadenas de suministro, a cómo son con el proceso. Bueno, lo vamos a charlar después, sí, para no meternos al Pepe. No spoilear. Claro, para no spoilear y no enredarnos en algo que es bastante complejo para entender. A mí lo que me llamó la atención fue también esto del indulto a los genocidas, porque sí, esto estuvo también muy presente en el último debate. Porque Kast había manifestado su apoyo a la dictadura de Pinochet y había dicho que él visitó a los genocidas en la prisión, que ahora no me acuerdo el nombre, hace unos cuantos años, y había sido un escándalo, pero él dijo que estaría dispuesto a indultar a esta gente. ¿Por qué? Porque se trata de gente que es de la tercera edad, de 75, 80 años, que está cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad, pero con un argumento de que, bueno, hay que cuidar su salud y demás. Está pensando en indultar o dar prisión domiciliaria. Y a mí me parece un tema bastante polémico, justamente en este momento en el que siempre hablamos de las narrativas, de cómo se intenta dar vuelta absolutamente todo, borrar la historia, hacer una revisión de cosas tan graves como las dictaduras y el genocidio, en definitiva. Igual, o sea, por ahí cuando uno ve justamente su carrera política, pero su familia más que nada, o sea, él como hijo de un militar que participó en la dictadura de Pinochet, termina como de entender estas cuestiones, digamos, que para uno son discusiones que ya estaban saldadas y que incluso el pueblo las había aceptado, pero después terminan saliendo e incluso terminan justificándose con, como que nos quieren correr a nosotros por izquierda diciendo como, bueno, pero los derechos humanos hay que respetarlos para todos. Para todos, ahí sí. Y bueno, en un contexto sí se acuerdan, en un contexto de dictadura nunca se acuerdan. La doble moral de siempre. Sí. Pero bueno. 10 y 28 pasaditas en la República Argentina. Vamos a ver, obviamente, vamos a seguir de cerca cómo vaya evolucionando la cuestión, pero y resuelto el tema en Honduras, habrá que ver cómo
ese pueblo particularmente resuelve esta encerrona en la que se encuentra. Y por lo de Chile estaremos atentas y atentos a ver qué pasa mañana en la segunda vuelta. Si van a votar la misma cantidad que votaron en las primarias, sí, eso también puede ser un factor determinante. Todo puede pasar. Separamos y venimos con el próximo tema que se las trae. Marcha de gigantes. Destruir al Ejército Rojo.